Seguimos en Paradigma, estamos por la 93.1 de Identidad Correntina, por Canal 10 de Goya, Canal 29 de Goya Visión, y desde nuestra planta transmisora en Colonia Carolina, por la 92.5, transmitiendo para toda la microrregión Río Santa Lucía. Tenemos la visita de Oscar Giannicelli. ¿Dije bien tu nombre? Así es, Oscar Giannicelli. Giannicelli. Sí. Bueno, Oscar, muy bienvenido. Contanos un poco porque vamos a aclarar, en mis años de secundario fue lo más difícil. ¿Cuál es tu actividad? Bien, bueno, primero es un gusto estar en la localidad de Goya, ¿no? Una localidad que siempre oigo, ¿no?, como sobre su progreso y sobre su desarrollo, y la verdad que al entrar a la ciudad uno se da cuenta, y eso es muy interesante. Yo soy Oscar Giannicelli, soy profesor en letras y hace más de 20 años que me dedico al fomento del libro y la lectura. Me especialicé en pedagogía y en políticas de lectura. Estuve durante 8 años dirigiendo el Plan Provincial de Lectura del Ministerio de Educación del Chaco y también trabajando para el Plan Nacional de Lectura en distintas provincias de Argentina, entre esos en la provincia de Corrientes, así que para mí es un gusto venir a participar de la feria hoy de Goya. Muy bien, te agradecemos que hayas hecho un espacio para compartir con nosotros. Y te digo que así como me costó muchísimo en mi etapa de secundario, descubrí después en 4 años recién lo importante que era la literatura, la riqueza, lo necesario, y cómo eso hoy, que estamos en medio de la tecnología, el WhatsApp, la inmediatez de la información, el consumir solamente titulares rápidamente, eso que vos estás proponiendo es un mundo, pero te puedo dar la seguridad, totalmente desconocido para muchos. Así es, usted sabe que hace más de 2 décadas que se viene desarrollando la pedagogía de la lectura. Nosotros en Argentina tenemos autores de relevancia internacional que han elaborado distintos materiales, bueno, con bibliografía específica, y también Argentina se caracteriza por su red de bibliotecas, por tener, bueno, escritores de relevancia internacional, y justamente hay mucha gente ocupada, ¿no?, de estudiar el tema de la lectura. Por supuesto que vos mencionabas recién los nuevos soportes digitales, sí, que parece ser que hay como una especie de competencia con el libro, pero hay que distinguir que nada compite con el libro. De hecho, desde la década del 80 se viene pregonando la muerte del libro y paradójicamente cada vez se publican más títulos, más obras. Una muestra debe ser lo que ustedes pueden ver ahora en la Feria del Libro de Goya, ¿no? Así que el libro no va a desaparecer. Hay nuevos soportes como ya sea el celular, las tablets o las computadoras, pero una cosa son los soportes y otra cosa es la práctica de la lectura. El que lee, lee en cualquier soporte, ¿no? Eso es lo importante. Y antes de entrar un poco en tantos temas que hay para dialogar con vos, comentanos un poquito qué sentís vos cuando lees, cómo es la reacción, la imaginación de la persona que está leyendo, y cuál es porque hoy nosotros estamos en televisión y el cine, la televisión, tienen los videos en internet, tienen un poder inmenso, pero ¿cómo actúa la imaginación de uno ante una lectura? Te digo porque en más de una oportunidad hay novelas famosas y cuando vos te vas al cine te desencantás. Es así tal como lo planteas, porque la experiencia del libro me parece que es una experiencia que no se puede comparar con nada. De hecho, muchísimas producciones literarias han sido llevadas al cine y cuando uno mira la película puede ser una producción impresionante como hace Hollywood, pero nada se parece a la experiencia del libro, ¿no? Porque cuando uno lee no solo está ingresando a un territorio de ficción donde las palabras provocan que la mente, ¿no?,
vaya construyendo imágenes. Es decir, vamos leyendo y la mente a su vez va vivenciando y va construyendo imágenes. Por eso decimos, la lectura incentiva la imaginación. De ahí viene la palabra imaginación, de la posibilidad de construir imágenes, ¿no? Y además también la lectura nos da la posibilidad de acrecentar nuestro caudal léxico, de poder clarificar nuestra construcción de ideas, nuestros imaginarios, por supuesto acceder también a otras culturas, a otros universos posibles. Son muchos los beneficios que da la lectura. Por eso es que también la pedagogía de la lectura, ¿no?, rescata la práctica de la lectura en voz alta como una práctica central, que puede permitir que lectores competentes, lectores asiduos, lectores especialmente de literatura, por eso trabajamos mucho con los docentes y los bibliotecarios, sean los que den de leer. Por eso nosotros a la charla vamos a llamar dar de leer, ¿no?, como una de las funciones de los mediadores de lectura. Los docentes y los bibliotecarios debieran ser especialmente mediadores de lectura, ¿no?, posibilitar instancias de lectura literaria, tal como lo propusimos desde el Plan Nacional de Lectura. Antes de comenzar la clase, diariamente el docente toma un libro que lo conoce, que lo ha leído, que lo ha disfrutado, y comparte una lectura en voz alta. Un día va a leer un cuento, otro día va a leer una leyenda, otro día va a leer una poesía, otro día la letra de una canción, otro día el fragmento de una novela, pero la idea es que justamente esa práctica sea asidua, sea sistemática, sea diversificada, para que los niños y adolescentes que están en las escuelas, y el propio docente también, ¿no?, vaya entendiendo que la verdad que la lectura es una práctica disfrutable. Está bien, eso... yo de las cosas que más lamento ahora en mis 72 años, haber perdido el hábito y la disposición para leer, que a veces se complicaba porque te entusiasmaba leer 1 hora antes de dormir, y a veces se complicaba y te quedabas desvelado porque te enganchabas con lo que estabas leyendo y te quedabas hasta altas horas. Hoy es como que yo ya no tengo tiempo y terminaba de poner Netflix, buscar la nota, leo, pero es un montón de cosas. ¿Cómo hacemos para rescatar ese hábito de la lectura? O lo que es el desafío de ustedes como educadores, ¿cómo le transmitís esos valores a un chico para que los tome? Bueno, hay distintos autores, por ejemplo, y distintas corrientes que proponen no una receta, porque no vamos a encontrar nunca una receta que sea infalible, pero sí podemos, ¿no?, encontrar caminos posibles. Uno de esos caminos es la práctica que recién decía, la práctica de la lectura en voz alta, ¿no?, por parte de adultos que presten su voz y su experiencia como lector para hacer que la lectura llegue sobre todo a los pequeños y adolescentes, que son los que se están formando, ¿no? Pero nosotros desde hace mucho tiempo trabajamos con muchos docentes y muchos bibliotecarios, y la idea es justamente, en toda la primera parte de los encuentros, es que el propio docente se reencuentre con la lectura, porque el docente dice, la verdad que dejé de leer, sí, leo lo específico para dar mi disciplina, leo para dar el tema en el día, pero dejé de leer literatura. Y en ese sentido nosotros hablamos mucho de la literatura, no porque queremos que todos sean profesores de lengua o de literatura, sino porque la literatura es, y a mí me gusta repetir lo que dice Graciela Montes, una escritora argentina muy reconocida. ¿Por qué leer literatura? Porque la literatura es la lengua vestida con su mejor ropaje, ¿no? Ella dice, las mejores producciones de la lengua de un país están en su literatura, y si las personas tienen la posibilidad de encontrarse diariamente, asiduamente, con las mejores producciones, con los mejores libros, ¿no?, guiados por adultos, por mediadores, le llamamos nosotros desde la pedagogía de la lectura, adultos lectores, ¿no?, que entiendan la necesidad de fomentar esta práctica, ¿no?, y que se constituya. Nosotros no hablamos de hábitos, sino hablamos de experiencias, ¿no? Que sea la lectura sea una experiencia diaria, ¿no?, gratificante. Gratificante. Y la literatura, en el mundo de la literatura vamos a encontrar un universo de libros que pueden propiciarnos eso.
Pero ahí está la clave, el desafío de hacerles entender a los docentes, ¿no?, y a los bibliotecarios, y acá hablamos de los docentes de todas las disciplinas, porque la lectura es una práctica transversal de la que ningún docente se puede desentender. La lectura es la práctica que permite acceder y apropiarnos del conocimiento disciplinar, cualquiera sea este, y además hoy en el mundo entero se constituye también en un factor clave de inclusión cultural, de inclusión incluso de inclusión laboral, ¿no? Porque las personas que leen no son ni mejores personas, ni son más mejores, ¿no?, sino que tienen herramientas para poder mejorar su condición, su calidad de vida. El difícil desafío en toda la parte educativa y transmitirle en esta etapa y en la que vos te dedicás a los educadores. Pero vamos a otro temita que aparece en todos los temas relacionados periodísticamente a esta cuestión, que es la interpretación del texto. Es decir, logramos que se haga la lectura. El otro desafío muy grande es que se haga en voz alta, no es nada simple romper esos tabúes, pero después viene la interpretación del texto. Y brevemente te voy a comentar lo que nos dijeron en una oportunidad que fuimos al diario La Nación y estuvimos charlando con distintos sectores. Nos decían los que hacían la tapa del diario, que ellos se buscaban y nos daban una explicación. Mira, el tema es lo trascendente del título, la bajada y la foto. Es lo único que importa. Pero ¿cómo? Mire, de lo que tenemos estudiado, de 100 que leen una nota, 100 el título, digamos, la tapa, de 100, 20 leen la nota, y de esos 20, 10 la interpretan, y de maneras distintas. ¿Cómo es ese proceso donde vos asimilás la lectura? Claro, hay distintas corrientes, ¿no? Está la corriente de la comprensión lectora, la corriente que difiere de la que nosotros manejamos, que es la pedagogía de la lectura. Nosotros entendemos justamente que cuanto más se lee, ¿no?, más se comprende. Por eso es la insistencia que hay en torno a que debe ser una práctica asidua, una práctica diversificada, decimos, porque la idea es que las personas puedan acceder a todo tipo de lecturas. Y cada texto tiene internamente su propio mecanismo de lectura. Una noticia, por supuesto, está visto que las personas, sobre todo las que son lectoras, no hace falta que lean todo el texto completo, sino que hay como palabras claves, ¿no? Y parece ser que eso hace que ya se comprenda el texto completo. Y de hecho, eso sucede. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no son lectores, que tienen, ¿no?, una escasez de léxica que le impide por ahí comprender todas las palabras, o también palabras técnicas que aparecen de acuerdo de lo que se trate esa información, ¿no? Por eso es que es muy necesario que se aborde diariamente dentro del sistema educativo la lectura. Y nosotros hablamos de que cada provincia debe constituir el tema de la lectura como una política de Estado, ¿no? Que desde el Ministerio de Educación, desde las áreas de cultura, ¿no?, se trabaje con los escritores, con los periodistas, porque los medios de comunicación tienen un rol fundamental en insistir en la necesidad en que las personas realicen diariamente prácticas de lectura. Por eso una feria del libro, por ejemplo, es un acontecimiento cultural muy importante, porque ponemos en agenda, ¿no?, y estamos diciéndoles a toda la comunidad que leer es importante, que los libros son importantes. Por eso qué interesante que una comunidad pueda, ¿no?, hacer su propia
feria del libro, y además dentro de la feria tener muchas actividades, encuentros de lectura, encuentros de formación como el que vamos a tener nosotros, encuentros con escritores para desmitificar la figura del escritor, porque los niños por ahí piensan que los escritores son como una entelequia, ¿no?, a la que nunca van a conocer, y qué bueno que también se pueda conocer personalmente a un escritor o recorrer los anaqueles en donde están los libros y ver los lomos, las tapas. El hecho de poder tocar un libro, de poder hojearlo, ya es una práctica de lectura, ¿no? Y por eso es que insistimos mucho en formar a los mediadores de lectura. Y nosotros trabajamos mucho con los docentes, por eso hablamos mucho de los docentes y los bibliotecarios, porque en general los niños que provienen de nuestras comunidades, en general provienen de la mayoría de familias no lectoras. Y ahí es donde la escuela se constituye en el lugar en donde los niños deben encontrarse con la literatura, con la buena literatura. Ahora, Oscar, entrando específicamente para esta transformación, porque yo digo que es algo revolucionario, imperativo en la educación, que uno avance en todo lo que es la preparación para esta nueva etapa de los educadores. Los desafíos son muy grandes y, como vos decís, deberían haber políticas de Estado que apoyen y le den continuidad a todos los trabajos, porque vos podés venir, podés ir un grupo de docentes, estar encantado, pero después viene la cotidianidad y ahí cambia la cosa. Sostenerse. Ahora, ¿cómo es esa estructura en este momento? ¿Cuáles son los objetivos de ustedes? ¿Qué logros tienen dentro de toda esa difícil tarea? Justamente como me tocó participar en el Plan Nacional de Lectura durante muchos años, ¿no?, y también dirigir el plan de mi provincia y tener un vínculo directo con las compañeras y compañeros del Plan de Lectura de la provincia de Corrientes, porque todas formamos parte del NEA, ¿no?, Misiones, Formosa, así que nos conocemos todos los que estamos en este ámbito. Nosotros con la gestión anterior se alcanzó a comprar, la gestión nacional se alcanzaron a comprar 96 millones de libros, ¿no?, libros que hoy están en todas las escuelas del país, así que desde acá seguramente, si me escucha algún docente, que creo seguramente sabrá que en los jardines de infante hay cajas de colores con libros. En todas las escuelas primarias hemos hecho colecciones literarias para primero a séptimo grado. Para las escuelas secundarias también se mandaron colecciones de literatura, colecciones homenajes, por ejemplo la de Juan Gelman, la de Eduardo Galeano, la de Quino, las obras completas de Mafalda. O sea que los libros están, hay muchos libros, ¿no? Y los libros están a disposición de la comunidad. Ahora, para que una política de lectura realmente suceda, los libros son necesarios pero no suficientes. Necesitamos adultos que movilicen esa enorme cantidad de libros que están en nuestras escuelas y que le den vida. Por eso hablamos también de la animación a la lectura, animar la lectura, porque no es leer de cualquier manera, sino leer de una manera atractiva, de una manera, ¿no?, en que el texto adquiera sentido, porque no es solo lo que está escrito, sino también cómo lo leo. Te pregunto lo siguiente, cuando hablamos del contenido educativo, ¿cómo es la lucha desde tu sector? Porque vos tenés que transmitir un currículum, todo un contenido, una currícula ahí muy amplia, y encima, para mí, modesto entender y dentro de mi ignorancia total, me parece así como enciclopédica, un montón de cosas que antes nos desesperábamos por saber eso, lo otro, y hoy le preguntaba a cualquier chico, te googlea. O en el teléfono. Sí, pues en el teléfono te googlea y pero como un rayo te dicen lo que vos que te acordás, una partecita, la otra no cerrás bien, la fecha jamás. Y bueno, eso hoy tiene un imperativo de definir prioridades. Dentro de los que hacen ese contenido educativo, ¿cómo es la lucha por el espacio
de insertar esto que ustedes proponen? Bien, yo creo que es muy interesante lo que decís, porque hoy la información ya no está en el libro solamente, ya no está la información en la escuela, ¿no? Como antiguamente, o ya no está en la biblioteca en términos físicos, sino que la información circula en todo el mundo. Vivimos en un mundo donde la información está disponible en cualquier momento. Ahora, ¿cómo hacemos para, el desafío es que, ¿cómo hacemos para que esa información se constituya en conocimiento? ¿No? Y ahí está el rol del docente. El docente es el que necesita enseñar mecanismos de cómo poder priorizar la información que se encuentra, porque uno pone una palabra clave en el buscador de Google, por ejemplo, pones, qué sé yo, el átomo, y te aparecen millones de páginas. Sí. ¿Cómo hacemos para que ese niño, ese adolescente, encuentre la información pertinente? Yo creo que ese hoy es el desafío del docente, no ya tanto lograr identificar la información, sino enseñar a cómo gestionar, ¿no? Cómo encontrar la información pertinente, la que sea adecuada en el término temporal específico, la verdad que hoy hay una revolución, ¿no? Una revolución en términos educativos, en términos comunicativos. Necesitamos también, por lo que estamos diciendo, repensar el rol del docente, ¿no? Repensar el rol de la biblioteca. ¿Qué vamos a enseñar? Eso, ¿qué vamos a enseñar o qué estamos enseñando? ¿No? Y muchas veces los niños y los adolescentes no superan, muchas veces superan al docente, ¿no? Superan en la capacidad que tienen de vincularse tan rápido con el conocimiento, ¿no? Ahora, con la información, porque ese es el tema, ¿cómo hacemos para que esa información que está disponible se constituya en conocimiento y sea significativo para el niño, ¿no? Que realmente aprenda sobre un tema, ¿no? Y ahí es donde el mediador de lectura juega un rol central, porque la lectura es la práctica que permite acceder y apropiarnos del conocimiento, ¿no? No podemos aprender si no leemos, ¿no? Y ahí está justamente el rol del docente, que debe a la vez constituirse en un mediador de lectura, saber explicar todos los días la relevancia que tiene el libro y además mostrar con su ejemplo, ¿no? Llevar literatura de calidad, ¿no? Porque también no todo lo que está publicado merece ser leído, porque hay cosas que no tienen calidad literaria, y el docente debiera ser un lector para reconocer también cuáles son los textos que son buenos para poder despertar el deseo de leer, como decimos nosotros, de la pedagogía de la lectura. Ahora, así de nuevo, porque me parece crucial, vos estás con la literatura, con la lectura y la trascendencia de eso. Yo estoy representando a los profesores de filosofía, ahí está el de química, los de las ciencias duras, el otro que tiene el manejo de toda la tecnología. ¿Cómo distribuimos? ¿Qué papel le das vos? ¿Es antiguo? ¿Se superó? ¿Va a desaparecer con el libro impreso? ¿O es un desafío del futuro y un paso necesario? Así es, cada docente, por supuesto, tiene sus lecturas específicas, de acuerdo con la disciplina que maneja. El profesor de filosofía tiene textos de filosofía, el profesor de matemática tiene textos pertinentes con la disciplina que maneja, el de historia lo mismo. Estamos hablando de dos vertientes de la lectura, ¿no? Por un lado es leer para estudiar, ahí hay textos específicos, eso no se negocian en la escuela, vamos a aprender contenidos disciplinares, pero también tenemos que atender a la otra beta de la lectura, leer para disfrutar, leer. Por eso nosotros en el Plan Nacional de Lectura publicamos una colección que se llama Leer por Leer, ¿no? Porque los especialistas dicen que los lectores leen porque disfrutan leyendo, no lo hacen obligadamente. Por eso la obligación no se vincula con la lectura, ¿no? Hasta el mismo Borges, cuando daba literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, él, ¿no? Ahí se cuentan muchas anécdotas, pero se dice que Borges, lo primero que le preguntaba al alumno para tomarle un examen era si te gustó el libro que leíste. Y si esa
persona decía que sí le gustó, bueno, ahí iniciaba una conversación. O si no, Borges le decía, no, si no te gustó, no merece la pena que hablemos sobre el libro, ¿no? Porque él hablaba de la libertad del lector. La primera condición para leer un texto es que nos guste. Ahora, para saber qué nos gusta, tenemos que leer una diversidad, ¿no?, de autores y de textos, ¿no?, porque en el menú variado está el gusto. A los amigos que nos están escuchando en la radio, estamos con Oscar Gianicelli. Contanos cuándo es tu curso y específicamente para invitar a los docentes. Así es, bueno, primero agradezco a los organizadores, ¿no?, de esta feria tan importante, y hoy vamos a estar a las 15 horas en el predio mismo donde se realiza la feria. No llegué todavía hasta ahí, así que estoy ansioso por llegar. He visto muchas imágenes y fotografías, porque es una feria de la que se habla mucho en muchos lugares. Yo vengo de la feria del libro de Resistencia, ¿no? Se hizo también en el Domo del Centenario, un lugar muy grande, pero sé que esta no tiene nada que envidiarle. Bueno, vos hiciste referencia a Goya, a su cultura. Te digo que nosotros tenemos nuestra escuela normal de aquellas maestras que trajo Sarmiento, y con más de 100 años ya hace mucho de su fundación, con muchos educadores, y después el Colegio Nacional, la Escuela de Comercio, y ahora muchos institutos, y de la Facultad de Loma de Zamora y de la Cuenca del Plata. Es decir, de que hay fue Goya un polo educativo para toda el área, inclusive cuando estábamos conectados con la balsa, muchísima gente de Santa Fe venía a estudiar a Goya. Pero ahora, como síntesis, aprovechando tu gentil visita, quiero que le sintetices así un poquito en la presentación de qué se trata esa charla, cuál es el contenido. Así es, bueno, sí, la verdad que te escuchaba atentamente y sé la potencia en términos educativos que tiene Goya, y además también acá yo tengo amigas que se recibieron conmigo en la UNE, que eran de Goya, que sé que trabajan acá en distintos establecimientos educativos, y que hoy vamos a estar trabajando sobre una charla taller donde hay mucha lectura. Mostramos muchos libros, ¿no?, libros que nosotros recomendamos leerse en nuestras escuelas, en nuestros institutos de formación docente, y vamos a hablar específicamente sobre la importancia que tiene el fomento de la lectura literaria, tanto en la formación docente como en el ejercicio docente. Y decimos formación porque también tenemos que hablar con aquellos estudiantes que están cursando las carreras docentes. Desde la formación inicial, el docente tiene que entender que una de sus funciones fundamentales es dar de leer, compartir lecturas, ¿no?, llevar libros a la escuela, al instituto, a la biblioteca, y que los estudiantes nos vean leer, porque nosotros somos modelos para muchas cosas para nuestros estudiantes, pero tenemos que ser también un modelo lector, porque quizás estos estudiantes no tienen modelos en donde verse en sus entornos cotidianos. A lo mejor en la casa no hay libros, o los adultos con los que conviven no leen. Entonces el único modelo que van a tener, ¿no?, para apropiarse de esta práctica es el docente, que va a compartir diariamente lecturas todos los días, y nosotros decimos un 80% debieran ser de textos literarios y un 20%, ¿no?, de otras lecturas, textos periodísticos, textos expositivos, textos también históricos, ¿no? Para leer hay muchísimo, así que... Oscar, contame alguna experiencia tuya en toda tu práctica y en contacto con alumnos. Cuando vos lees un libro que ya lo tenés leído varias veces, por ahí acceso a comentarios, a las opiniones de ese libro de gente muy ilustrada, y después tenés la experiencia con un alumno que lo lee y tal vez tiene una visión totalmente distinta de la tuya.
Así es, porque yo creo que estamos hablando justamente, eso es lo que sucede con la literatura. Una de las características de la literatura es la plurisignificación, ¿no? No hay una interpretación posible, porque uno cuando lee un libro, pongamos por ejemplo El Principito, por poner un clásico de la literatura universal, infantil, ¿no? Pero aunque el Principito es un libro que lo leemos, claro. De vida. Y yo creo que cuando lo leemos, cuando uno tiene 15 años, lee de una forma, cuando tiene 20, lo lee de otra forma, y cuando vive ya distintas experiencias de vida, uno lo lee de otra forma, porque la literatura tiene justamente eso. Por eso hablamos de los clásicos, porque es como que no pasan de moda nunca. Me gusta mucho lo que dice un autor sobre por qué son clásicos algunos libros, porque nunca terminan de decir o nunca dejan de decir lo que tienen que decir. Cada vez que leemos, por ejemplo, un Neruda, leemos un Borges, un Cortázar, o yo admiro mucho a Belmiro Ayala Gauna, este escritor correntino. Bueno, hay muchos escritores correntinos a los que sigo y admiro, y siempre que leemos, por más que leemos, ya hemos leído varias veces, siempre estamos encontrando algo nuevo y siempre ese texto nos seduce, ¿no? Por eso la literatura es de alguna manera inagotable, ¿no? Y hay que abrevar de esa cantera, de la cantera de los libros, porque si hay de algo que no nos vamos a arrepentir es del tiempo que invertimos con los libros, ¿no? Así que yo te agradezco mucho. Bueno, yo te agradezco que hayas hecho el espacio para estar con nosotros. Esperemos que además de esta charla por ahí podamos tenerte nuevamente en Goya, y ha sido un gusto conocerte. Mucha suerte y bienvenido a Goya. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos nuestro programa de hoy.